Hermanos, en este lunes de la tercera semana de Adviento, nosotros empezamos a vivir cosas muy especiales. Se nos envía a profundizar más en el misterio. El día lunes leíamos Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Jesús enseñaba en el templo y se le acercan unos sumos sacerdotes y unos ancianos, donde uno considera que está alguien que sabe, alguien que se mantiene en la sabiduría, alguien que conoce de la palabra de Dios. Vienen estos y cuestionan a Jesús. Jesús enseña en el templo, no estaba enseñando en cualquier parte. Y le dicen ellos, ¿con qué derecho, con qué autoridad tú haces esto? Ellos habían apresado a Juan el Bautista. Y viene Jesús y les dice: si ustedes me contestan de dónde venía el bautismo de Juan, yo les responderé. Y ellos, sabiendo que no aceptaban a Juan el Bautista, pero que la gente lo tenía como profeta, decidieron decir: no lo sabemos. Muchos a nosotros nos cuestionan nuestra vida de fe. Nos dicen idólatras, cosa que eso es falso. Nos llaman de muchas cosas, pero todo lo que dicen de nosotros sigue siendo falso. Nosotros debemos de procurar ante estas personas que cuestionan nuestra vida de fe, también hacerles estas preguntas, donde ellos sin duda van a inventar y a mentir. En cambio, estos sumos sacerdotes y ancianos decidieron decirle a Jesús: no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: entonces yo tampoco les voy a contestar. Porque ellos decidieron decir que no lo sabían, porque si decían que venía de Dios, entonces tenían que aceptarlo. Y si decían que no, entonces se metían a problemas con la gente porque lo tenían como profeta. Curiosamente, hermanos, nosotros celebramos y le damos y exaltamos a una persona muy especial en esta historia de la salvación, que es la Santísima Virgen María. Por eso muchos hermanos protestantes aseveran que nosotros la idolatramos, y eso es falso. Nosotros no hicimos votación para que María fuera la madre del Hijo de Dios. Nosotros no nos reunimos como pueblo para que exclamáramos y que dijéramos: esta la queremos para que sea la madre de Dios. No, fue Dios mismo quien la eligió. Y los protestantes no logran encajar, a los protestantes no les logra entrar en la cabeza que si ellos creen en Jesucristo como Hijo de Dios, como Hijo del Altísimo, como Redentor y como Salvador, la pregunta de sentido común es: ¿quién parió entonces a Jesucristo? ¿Quién lo llevó en su seno por 9 meses? Fue María. Hasta el mismo Espíritu Santo, hasta el mismo ángel, habla de un detalle muy especial. Se posaron en ella y al final el ángel se retiró de su presencia. No es María la que llega a la presencia del ángel, curiosamente. Es el ángel que llega a la presencia de la Santísima Virgen María. Más adelante me encantaría desarrollar esta partecita que estaba haciendo reflexión sobre ella y me fascinó. Por eso, hermanos, el día martes reflexionábamos Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, donde se nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo obviamente escribe a una comunidad judeo-cristiana. Por eso la genealogía empieza desde Abraham. Y Mateo, curiosamente, dice e introduce esta genealogía de esta manera: genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesús, que significa el Señor salva, y Cristo el ungido. Y hace este pequeño desenlace desde Abraham como padre de la fe hasta José
el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, dice que estaba desposado con María, la madre de Jesús. Los evangelistas y las palabras de Dios jamás le ha faltado el respeto a la Virgen María como lo hacen nuestros hermanos protestantes. Jamás. No hay ni un solo texto de las Sagradas Escrituras donde se le falte el respeto a la Virgen María. No existe. No existe. Siempre se le da su lugar. No como salvadora, no como redentora, no como diosa, sino como madre, como aquella que le dio carne a la palabra, al verbo, al Hijo de Dios. Porque Jesucristo no cayó de una nube, no nació por arte de magia, lo parió una mujer que se llama María, y eso lo dicen todos los evangelios. La historia constata lo que estoy diciendo. Hermanos, el día miércoles, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Continúa Mateo y nos dice lo siguiente. Empieza a narrar cómo nació Jesucristo. Dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. He sacado algunas claves de lectura para que nosotros entendamos la profundidad de lo que estamos nosotros leyendo. Repito el texto porque resulta que algunos protestantes nos envían a leer la Biblia a nosotros, pero ellos hay partes de la Biblia que pareciera que nunca las ojean o se las han arrancado. Mateo capítulo 1 versículo 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María desposada con José, resulta que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, María esperaba un hijo. José, que era justo, la quiere repudiar en secreto, pero un ángel en sueño se le apareció y le dijo lo siguiente. El texto por segunda vez menciona cómo es que ha quedado embarazada María. Dice, ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No temas recibirla en la casa, porque el que lleve en su vientre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. He sacado únicamente algunas claves de lectura. Nos habla de cómo vino Jesucristo al mundo. Nos lo narra Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Una vez más, no es que nosotros queramos exaltar a la Virgen María y darle un lugar y un privilegio en nuestros templos. No, el lugar primero y el privilegio más grande se lo da el mismo Dios, porque Dios fue quien la eligió para que fuese la madre de su unigénito. Fue Dios quien la eligió. Y si Dios lo quiso así, ¿quién soy yo para cuestionar los planes de Dios? ¿Quién es usted para cuestionar los planes de Dios? Simplemente debemos de abrazar este misterio que nos sobrepasa. Hizo lo que dijo el ángel. San José nos enseña un par de virtudes en este sentido. La apertura de la escucha del Señor, saber escuchar al Señor y saber ser obediente a la voluntad y a la palabra de Dios. La escucha y la obediencia la podemos aprender de José. El jueves, hermanos, reflexionábamos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Y se nos narra el anuncio del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías e Isabel. Podemos desarrollar grandemente este texto porque es precioso, pero quiero sacar un par de detalles de este evangelio que en realidad que es hermoso. Los dos eran ancianos, al estilo de Abraham y Sara. Por eso Juan
es un hijo de oración, un hijo de promesa. Sacerdote, Zacarías era sacerdote en el templo. Y curiosamente a Zacarías, estando en oración en el templo con el incienso, se le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento de su hijo y le dice que su súplica ha sido escuchada. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor que nosotros no estamos capacitados y no estamos en la confianza de poder aceptar lo que Dios nos tiene preparado. Porque viene Zacarías y cuestiona al ángel. Le dice, ¿cómo podré estar seguro? Habla de la seguridad, de la confianza personal que quiere tener sobre el acontecimiento. Porque estamos viejos, se justifica. Cree que no es posible. No cree que Dios puede actuar sobre ellos. Pero ya se lo habían pedido. Dios cura 2 esterilidades en este texto que nosotros escuchamos. Cura la esterilidad del vientre de Isabel, una anciana que rogaba por tener un hijo. Y cura la esterilidad del corazón de Zacarías, que a pesar de ser un sacerdote, alguien cercano a Dios, no confía en la palabra llevada por el ángel. Aquí hay 2 semillas que se siembran. La semilla en el vientre de Isabel y la semilla de la palabra de Dios en el corazón de Zacarías. Por eso, Zacarías va a permanecer mudo hasta que Isabel, su esposa, dé a luz a Juan. Y cuando Isabel pare a Juan, da a luz a Juan, también Zacarías da a luz alabanzas y glorias a Dios. Hermanos, Dios quiere sembrar no solamente en el vientre de todas aquellas mujeres que desean un hijo, que no se cansen de orar y de pedirlo. No solamente quiere sembrar la semilla para que ellos puedan ser madre, también quiere sembrar la semilla de la palabra en nuestro corazón, que muchas veces se torna estéril en este mundo donde nosotros nos hemos acostumbrado a hablar mucho de Dios, pero a vivir poco de Él. Hermanos, el día viernes reflexionábamos Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y reflexionábamos el texto de la Anunciación. Este texto ya lo hemos reflexionado 2 veces. El 8 de diciembre que celebrábamos a la Inmaculada Concepción de María, donde celebrábamos la pureza, a María sin mancha, porque debía de ser sin mancha, debía de ser pura, porque ella, como aquella que iba a recibir a Dios mismo en su vientre, ella que le iba a dar carne al unigénito, al Hijo de Dios, no podía ser de otra manera si no era pura. Entonces no creeríamos nosotros en Jesucristo. Tenía que ser sin mancha. María no es sin mancha por privilegio personal. María es sin mancha por privilegio del que iba a recibir en su seno. En virtud de que ella iba a llevar en su seno a Jesucristo mismo, por virtud de Jesucristo es que ella es preservada. Si no, hubiese sido una mujer pecadora igual que nosotros. Volvamos al texto de la Anunciación. El ángel Gabriel es enviado por Dios. No toma una iniciativa el ángel. El ángel es enviado. El ángel significa mensajero. Lleva un mensaje de Dios. Y María, y le dice el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios envía al ángel. Concebirás, le dice, por obra del Espíritu Santo. Y el que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios.
Eso es lo que le dice el ángel a María. Por eso, hermanos, no es falsa teología lo que voy a decir. Por eso me atrevo a decir que no existe ningún ser humano en el cual Dios se haya gloriado tanto como en la Santísima Virgen María. No hay persona en el mundo en la cual la Santísima Trinidad se haya fundido tanto como en la Virgen María. Lo que estoy diciendo es con una teología y una espiritualidad muy profunda. Y no lo digo porque tenga conocimientos vastos, no. Créanme que desearía tener mayor conocimiento de lo que estoy diciendo. Pero lo digo con convicción porque sé que estoy diciendo la verdad. Porque mi verdad no se sustenta en la fuerza de mis conceptos, de mis palabras. Se sustenta en la verdad revelada en este evangelio que hoy nosotros estamos reflexionando. Se lo repito, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Otra página que los hermanos protestantes arrancan de sus Biblias. Lo digo arrancan en sentido figurado, porque nunca la leen. No se atreven a confrontar su vida de fe. Si lo que estuviera diciendo fuese mentira, entonces no creeríamos ni creerían en Jesucristo. Le dice el ángel, alégrate, el Señor está contigo. El está es de un presente eterno. Está contigo. María le dice algo muy hermoso al ángel que no me gusta pasar por alto. María defiende su integridad. ¿Cómo será posible esto? Pues yo no conozco varón. Me gusta recordar esta pregunta que le hace María al ángel, porque María no tiene una función pasiva en la historia del nacimiento del Redentor. María no es un pasivo, no hace de pasivo a María. Cuando María cuestiona al ángel, el evangelista y Dios mismo actúan en el activo de la Virgen María. Es decir, toman en cuenta su palabra, no se pasan por encima de su integridad como persona. Por eso el ángel le dice que concebirá por obra del Espíritu Santo, porque María defiende su integridad. María dialoga al ángel, cuestiona el proyecto de Dios, defendiendo su integridad. Y al final, el Evangelio termina en boca de María diciendo, soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. No era María la que estaba ante la presencia del ángel, era el ángel el que estaba ante la presencia de la Santísima Virgen María. Qué hermoso es esto. Ojalá que ustedes y yo vayamos a seguir profundizando en este misterio. Hermanos, el día sábado, Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45, que es la continuación de este Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Donde se nos habla y se nos narra la visita de María a su prima Santa Isabel. El día sábado reflexionábamos este texto.